La enseñanza se llama porque hasta la ley. Romanos 5:13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado a nadie no habiendo ley. Porque ahora en la gracia, el fin de la ley es Jesús. Y entrando a la gracia se acabó la ley de Moisés. Entonces no se le imputa pecado a ninguna persona, porque estamos viviendo en la gracia. Amén. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la rebelión de Adán. En otras palabras, Adán traía una maldición, Adán y Eva. Era la desobediencia. Entonces, aunque no había ley, ellos tenían que pagar las consecuencias de la desobediencia, la rebelión y lo que había traído tanto la rebelión como la consecuencia de lo que se iba a manifestar en ellos, el pecado. Aleluya. Por eso vino la muerte también a ellos, porque traían esa maldición ya, aunque no había ley. Romanos 5:15. Mas no como el delito tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesús. Jesucristo, por el uno, hizo que la gracia llegase a los muchos. Y aunque por otro también fue lo negativo, pero fue lo menos, hizo menos, porque la gracia es más que lo menos, y entonces el Señor expuso su vida por los muchos. Entonces esa salvación, esa gracia está llegando a toda la gente por una sola persona llamado Jesús. Romanos 5:16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Muy bien. El pecado, la rebelión vino por un pecado, pero la gracia del Señor vino por muchos para justificación. Aleluya. Porque según el Evangelio, primero la salvación y luego la justificación. Entonces la justificación nos hace justos ante Dios, aunque no hemos llegado a un crecimiento espiritual como el Señor quiere, pero con el solo hecho de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, de haber recibido la justicia de Dios Padre, con eso Dios nos llama justos, porque tenemos la justicia de Dios que se llama Jesús. Aleluya, gracias Señor. Primera de Corintios 2:14. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Mas el hombre animal, habla el Señor así en Eclesiastés y compara a un animal con el hombre. Me estoy refiriendo al hombre venido de Adán. Lo compara con un animal, porque el hombre venido de Adán
por herencia, no tiene a Dios en su vida, está muerto en sus delitos y pecados, y tiene lo que tiene el animal. El animal trabaja, el animal come, el animal duerme, el animal engendra. No conoce a Dios, no sabe que Dios existe. También el hombre natural, porque hay tres hombres, estoy hablando del hombre natural, también trabaja, come, duerme y engendra, y no tiene a Dios, igual que el animal, aunque sea una persona que tiene razonamiento, lo cual no tiene el animal. Aleluya. Primera de Corintios 3:3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Andáis como hombres, como el hombre natural, que no conoce, que no tiene vida de Dios. Eso es cuando el Hijo de Dios entra, deja de ser el hombre natural y entra el hombre carnal. Ya es salvo, ya es justificado, pero tiene que crecer. Es un niño en las cosas de Dios. Entonces tiene que crecer para llegar a ser un hombre espiritual. Pero mientras no crezca, va a ser un niño con malicia. Va a ser una persona que eso no le puede confiar nada, porque está en la carne. Aunque es salvo por gracia, ese hermano o hermana no ha llegado al crecimiento de un hombre espiritual, por lo tanto está patinando en su vida espiritual y está actuando y actúa la mayoría de las veces como el hombre natural. Primera de Corintios 3:17. Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Nuestro templo, nuestro cuerpo es santo. En cierta ocasión se lo tuvo que decir Jesús a un fariseo hipócrita, limpiarlo de afuera. ¿Lo de adentro qué? Entonces, si nomás limpiamos a un plato por fuera, pues no limpiamos por dentro, como debe ser un plato, una taza, estamos actuando mal. Así el fariseo, que según él se portaba muy bien religiosamente en el exterior, en su vida, en su cuerpo, pero en su interior estaba completamente lleno de pecado, lleno de podredumbre. Y es lo que el Señor no quiere, que su pueblo piense y actúe o viva de esa manera. Aleluya. Segunda de Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Jesús, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Va a haber un juicio en los cielos, pero no es un juicio de condenación, porque la iglesia no es condenada. La iglesia ya es salva por gracia. Va a haber un juicio de premios en que el Señor va a premiar a aquel hermano o hermana que en la tierra puso su vida para servirle a Él. Y eso es lo que va a hacer el Señor con la iglesia cuando sea arrebatada. Va a haber un juicio para la iglesia ya, pero un juicio para repartir premios. ¿Cómo nos portamos aquí? Si le servimos al Señor o no le servimos. Aleluya. Segunda de Corintios 6:10. Como doloridos, mas siempre gozosos,
como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como sufriendo, como sufriendo, que nuestra vida suframos por el Señor, que vivamos una vida agitada por Él. Mas dice el Señor que aún así, si somos perseguidos, si vivimos una vida de que hablen de nosotros, de que se porten mal con nosotros, de todas maneras nosotros lo tenemos todo, aleluya, todo en nuestra vida para vivir una vida como un hijo de Dios aquí en la tierra, aleluya. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con su pobreza fuésemos enriquecidos, aleluya. ¿Cómo? ¿En qué forma somos enriquecidos si el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos? Entonces, ¿cómo está eso? El plan de Dios es que todo lo que venga a nosotros, que venga por la fe y por la gracia. Que venga por la fe y por la gracia. Por eso tenemos un espíritu creativo. Por eso se nos dio una medida de fe. Por eso la gracia no tiene fronteras. Entonces, tenemos gracia en abundancia. Tenemos una medida de fe, que siempre andan juntas los dos factores. Entonces eso nos va a traer riquezas de toda índole, de cualquier punto o ángulo de la vida. Nos va a traer a nosotros la felicidad, nos va a traer la paz, nos va a traer la abundancia, nos va a traer la sanidad, nos va a traer la salud, y vamos a tener todo. Aleluya. Gálatas 5:5. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Aleluya. Dice la Escritura que se terminarán las lenguas cuando la iglesia sea arrebatada, pero van a permanecer tres cosas: el amor, la esperanza y la fe. Eso va a ser eterno, porque eso está en la soberanía, es más, está en la naturaleza de Dios. Y eso no puede desaparecer, como Dios no puede desaparecer con su naturaleza. Tu naturaleza no tiene fin. Es un Dios que no tiene principio ni fin, el que nos dio lo mismo, una vida eterna, una vida inmortal, que tampoco tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Venimos del misterio y vamos hacia el misterio. Aleluya. ¿Cómo fuimos engendrados? En el misterio. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el misterio. Entonces, ¿por qué? Porque el Evangelio y todo lo que está dentro del Evangelio es un misterio. La fe, dice la Escritura en Timoteo, que es un misterio. Entonces, todo lo que Dios trajo a este mundo son puros misterios revelados a su tiempo por el Espíritu Santo, tomando la palabra. Aleluya. Gálatas 5:10. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. En psicología,
hay dos temperamentos que entran mucho en la psicología de Dios. El temperamento flemático y el melancólico. Y más el melancólico es conflictivo. Entonces, mucho hermano o hermana, aún sin querer, no va a ser la vida un poquito pesada, porque por su temperamento son conflictivos. Siempre andan metiéndose en problemas y sin ninguna necesidad. Ya son así ellos, son conflictivos. Todo les cae mal, todo. Nunca ellos dicen yo tengo victoria, no. Siempre son negativos, conflictivos. Y esos son los que a veces nos ponen a nosotros en una vida en que a veces nos quitan la paz, a veces nos quitan la quietud, nos quitan nuestra mira, de tener nuestra mira puesta solamente en Jesús. Aleluya. Pero todo tiene su tiempo, porque al tiempo, si este hermano o hermana persiste, el Señor le va a enseñar y le va a quitar todo eso, porque para eso está el Espíritu Santo, para eso lo mandó el Señor, para darnos una santidad completa, un descanso completo, para que entendamos que la vida anterior, la cual teníamos, nos estaba llevando a una vida de desastre y por fin nos iba a llevar al infierno. Pero un día el Señor nos rescató y nos puso en el reino de Dios, y ahí estamos nosotros en el reino de Dios.